Capítulo 1. La primera gota. La madrugada en el monasterio siempre había sido un océano de silencio. Solo el crujir de la madera y el susurro del viento atravesando las grietas interrumpían la calma. Pero aquella noche, un sonido distinto desgarró la quietud, un goteo constante. Lento, casi hipnótico. Yo era la novicia encargada de limpiar la capilla antes del amanecer. Al entrar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire estaba denso, impregnado de un aroma metálico que me revolvió el estómago. Seguí el eco del goteo y mis ojos se posaron en el altar. Allí, bajo la luz pálida de las velas que aún agonizaban, vi el cáliz antiguo que nunca debía tocarse. De su borde caía una gota espesa y oscura que se estrellaba en el mantel blanco, manchándolo como si fuera una herida abierta. Me acerqué con el corazón golpeando mis costillas. Extendí la mano temblorosa y, al rozar el líquido con mis dedos, comprendí el horror. No era agua. La sangre estaba tibia, fresca, como si acabara de brotar de un cuerpo vivo. La retiré con un sobresalto, pero la mancha roja ya ardía en mi piel, impregnándome con un calor extraño. De pronto, sentí que no estaba sola. El silencio había cambiado. Era un silencio expectante, pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Una voz interior me susurraba que no debía mirar dentro del cáliz. Pero la curiosidad, esa que tantas veces los monjes llaman tentación, me dominó. Me incliné, y lo vi. El líquido no solo goteaba, subía y bajaba, como si algo respirara desde el fondo. El reflejo de las velas se deformaba en su superficie rojiza, creando figuras que parecían rostros ahogados. Una lágrima más cayó y, al tocar la mesa, escuché un susurro nítido: no debías verlo. Retrocedí con un grito ahogado, tropezando con los bancos. El cáliz permanecía inmóvil, pero el goteo no cesaba. Una tras otra, las gotas comenzaron a caer más rápido, marcando un ritmo que recordaba a un corazón desbocado. Corrí a la puerta de la capilla, pero esta no se abrió. Era como si alguien la mantuviera cerrada desde fuera. El frío me mordía la piel, y mi respiración se mezclaba con ese olor insoportable a hierro y muerte. Giré la vista hacia el altar y allí estaba, el mantel completamente empapado, la sangre extendiéndose como un río. Entonces lo comprendí: no era la primera vez que el cáliz lloraba. Si la profecía que había escuchado en los pasillos era cierta, cada gota caída traería consigo un precio que alguien tendría que pagar. La campana del monasterio aún no había sonado, pero yo ya sabía que la madrugada había comenzado con una condena. Capítulo 2. La sangre y el juramento. La campana del amanecer aún no había sonado cuando el abad llegó a la capilla. Yo seguía allí, con las manos manchadas de rojo, intentando comprender lo que había visto. Él entró en silencio, sus pasos resonando como golpes de martillo en el suelo de piedra. Al posar sus ojos en el cáliz empapado, su rostro, curtido por los años, se desmoronó en un gesto de miedo que nunca antes había visto en él. Otra vez, murmuró, apenas audible, como si hablara consigo mismo. Yo quise preguntarle qué significaba eso, pero mi voz no salió. Fue él quien, tras un largo suspiro, se volvió hacia mí con mirada severa. Lo que has presenciado no debe salir de estas paredes. ¿Juras guardar silencio? Su tono no era una petición, era una sentencia. Asentí con torpeza, aunque mi interior gritaba preguntas. ¿Por qué otra vez? ¿Desde cuándo sabía de este horror? El abad, con las manos temblorosas, tomó un pañuelo blanco y limpió el borde del cáliz. Pero, en lugar de detenerse, el objeto pareció burlarse de él. Una nueva gota resbaló, cayendo con un sonido húmedo que llenó la capilla como un eco maldito. El paño quedó manchado, y sus dedos, al contacto con la sangre, se estremecieron como si hubieran tocado fuego. Entonces me habló en voz baja, casi confesional. La profecía era cierta. Cuando el cáliz llore, la fe será probada con dolor. Creí que era solo una advertencia de los antiguos, hasta la noche en que mi propio hermano murió. Sus palabras fueron como un cuchillo. La sangre del cáliz y la muerte estaban unidas. Y yo, al haberlo visto llorar, estaba ya atrapada en esa cadena invisible. El abad me obligó a arrodillarme frente al altar. Colocó su mano sobre mi cabeza y, con voz firme, recitó un juramento que nunca había escuchado, una promesa de guardar secreto, incluso si la muerte me alcanzaba. Sentí el peso de esas palabras hundirse en mi pecho como cadenas invisibles. Pero, mientras él hablaba, algo sucedió. El cáliz comenzó a emitir un goteo más rápido, como si respondiera al juramento. Las gotas cayeron sobre el mantel, y al extenderse, formaron una figura clara, un círculo con una cruz rota en el centro. El abad, al verlo, palideció. Es la señal, dijo con voz quebrada.
La fe del monasterio será quebrada desde dentro. Yo no entendía del todo. Pero una certeza me atravesó: aquello no era un simple castigo divino, sino un recordatorio oscuro de que alguien entre nosotros llevaba un secreto demasiado grande para ser ocultado. Cuando finalmente la campana del amanecer sonó, anunciando la hora de los rezos, yo sabía que nada volvería a ser igual. Porque esa madrugada no solo lloró el cáliz, también lloró la fe. Capítulo 3. El secreto del abad. La jornada en el monasterio transcurría con la rutina de siempre: los cantos en el coro, el sonido de las sandalias arrastrándose sobre la piedra, el incienso elevándose hacia las bóvedas. Sin embargo, bajo esa calma fingida, yo sentía que cada mirada evitaba otra, que cada plegaria se pronunciaba con un temblor oculto. Nadie hablaba del cáliz, pero todos sabían que había vuelto a llorar. El abad permaneció distante durante todo el día. Sus labios repetían oraciones, pero sus ojos vagaban, ausentes, como si observaran un recuerdo que nadie más podía ver. Yo lo seguí en silencio cuando, después de la última campanada, se retiró a la biblioteca, un lugar prohibido para los novicios a esas horas. Entre sombras y velas titilantes, lo encontré sentado frente a un libro de tapas negras. Sus dedos acariciaban las páginas con reverencia y miedo. Cuando me oyó entrar, su voz se quebró. Sabía que vendrías. El cáliz te ha elegido. Me quedé paralizada. Él cerró el libro y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Años atrás, continuó, antes de que tú nacieras, el cáliz lloró por primera vez en mi presencia. Fue en una madrugada idéntica a la que presenciaste. Y al amanecer, mi hermano amaneció muerto en su celda. Sin heridas, sin explicación, solo un rastro de sangre en su almohada. Su confesión era un puñal. El abad, el hombre que nos había enseñado a confiar en el silencio de Dios, había callado un secreto tan terrible. Creí que era una maldición pasajera, un castigo por su vida desordenada. Pero esa misma noche, escuché su voz rezando desde dentro del cáliz. Sus ojos se humedecieron. Desde entonces supe que no era un objeto santo, sino una prisión, una cárcel de almas. El viento golpeó las ventanas de la biblioteca como si quisiera arrancarlas. El abad se inclinó hacia mí. Con un hilo de voz, me reveló lo que nadie debía saber. Cada lágrima del cáliz es un alma atrapada. Y cada madrugada que llora, alguien más corre peligro de ser absorbido. Me aparté con un escalofrío. La idea de que la sangre que había tocado no fuera sangre terrenal, sino restos de vidas devoradas, me hizo sentir la piel arder. ¿Por qué no lo dijiste antes?, pregunté con desesperación. Él bajó la cabeza, como si esa pregunta lo aplastara. Porque para detenerlo, se necesita un sacrificio de fe pura. Y yo, nunca estuve dispuesto a ofrecer el mío. El silencio posterior fue insoportable. Comprendí que el secreto del abad no era solo haber visto morir a su hermano, sino haber callado durante años, dejando que otros pagaran el precio. Y ahora, el cáliz, insaciable, volvía a exigir su tributo. La campana de medianoche sonó. Y con ella, el eco de un goteo lejano volvió a nacer en la capilla. Capítulo 4. La novicia marcada. El eco del goteo me persiguió toda la noche, aunque estaba en mi celda, envuelta en la penumbra y con el rosario entre las manos. Sentía que cada gota del cáliz caía dentro de mí, como si marcara un ritmo secreto bajo mi piel. Intenté rezar, pero mis labios se trababan, y cada palabra parecía apagarse antes de llegar al cielo. Al amanecer, mientras me vestía para los rezos, descubrí algo que me heló la sangre. En mi brazo, justo debajo del hombro, había aparecido una mancha roja, como si una gota de sangre se hubiera incrustado en la piel. La toqué con los dedos, esperando que desapareciera como un sueño, pero permaneció allí, ardiendo con un calor extraño. Ese día, en el refectorio, las miradas me siguieron con disimulo. Los hermanos hablaban en susurros, y algunos hacían la señal de la cruz al verme pasar. Yo no había contado nada, pero parecía que el secreto ya me envolvía como un velo oscuro. El abad evitaba mi mirada, y ese silencio suyo era más cruel que cualquier acusación. Al caer la tarde, acudí a la capilla, buscando respuestas. El cáliz estaba allí, inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Me acerqué con pasos lentos y, al inclinarme, vi mi propio reflejo en la superficie rojiza del vino mezclado con sangre. Lo perturbador no fue reconocerme, sino ver la misma mancha roja brillar en el rostro reflejado, como si el cáliz me estuviera devolviendo no mi imagen, sino mi condena. Un fraile anciano, que casi nunca hablaba, se me acercó sin hacer ruido. Su voz era un susurro áspero. El cáliz te ha marcado. Eso significa que lo ha reconocido como suyo. Lo miré con incredulidad, pero él no sonrió.
Me tomó de la mano con fuerza y, al ver la mancha en mi brazo, bajó la cabeza con respeto y miedo. Cada vez que el cáliz llora, elige a uno, marca a su víctima. Si la mancha se extiende, no quedará nada de ti cuando llegue la última madrugada. Mi respiración se quebró. No era un castigo colectivo, era personal. El cáliz me había señalado. Esa noche, al volver a mi celda, me descubrí temblando. Intenté dormir, pero el calor de la marca se intensificó. Entonces escuché algo que me paralizó, un goteo dentro de la habitación. Miré alrededor, pero no había agua, ni cántaros, ni filtraciones. El sonido provenía de mí, de la mancha que latía como una herida abierta. Me cubrí con la manta, llorando en silencio, pero una certeza me atravesaba como un cuchillo, la sangre del cáliz ya corría por mi cuerpo. Y cada madrugada, gota a gota, me estaba consumiendo. Capítulo 5. La confesión en la penumbra. La penumbra de la capilla parecía más densa aquella noche. Las velas se consumían lentamente, arrojando sombras que se movían como si respiraran. Yo había sido llamada por el abad para asistir a la confesión de un fraile enfermo, alguien que llevaba días evitando el coro y los rezos comunitarios. Mi brazo, marcado por aquella mancha roja, ardía como si presintiera lo que estaba por suceder. El fraile estaba ya en el confesionario. Su respiración agitada se filtraba entre las rendijas de la madera. Me quedé de pie junto al altar, escuchando, mientras el abad se acomodaba en el otro lado de la celosía. El silencio se hizo tan pesado que sentí que el aire se quebraba. Entonces, con voz rota, el fraile comenzó: «Padre, he ocultado un pecado que debí confesar hace años». El abad no respondió, pero su sombra se inclinó hacia adelante. El fraile continuó, cada palabra impregnada de un terror que me helaba la sangre. La noche en que el cáliz lloró por primera vez, no fue un milagro, ni un castigo de Dios. Fue mi culpa. Yo toqué lo prohibido. Lo probé. Un golpe seco resonó en mi pecho. El cáliz había sido mancillado por él. El vino estaba allí, olvidado, guardado como reliquia, prosiguió el fraile. Tenía sed, padre, y lo bebí, aún sabiendo que no debía hacerlo. Pero lo que probé no era vino, era fuego y sangre. Desde entonces, escucho voces cada madrugada, voces que claman desde dentro del cáliz. El abad apretó la madera del confesionario. Yo, temblando, no podía apartar los ojos del altar. El cáliz estaba allí, brillante bajo la luz trémula, como si esperara ser nombrado. El fraile estalló en sollozos. Cada noche las voces me piden más, me piden un alma. Y yo callé. Callé porque temía ser condenado. Pero ya no puedo soportarlo. Padre, el cáliz me llama. Y sé que esta madrugada llorará por mí. De repente, el goteo comenzó. No venía del techo ni de los muros, venía del cáliz. Una gota, luego otra, golpeando el mantel como un tambor macabro. El fraile gritó desde el confesionario, y sus lamentos se mezclaron con aquel sonido húmedo. «Ya me reclama», vociferó. «Perdóname, Dios, perdóname». Corrí hacia la celda del confesionario, pero al abrir la puerta, el fraile ya no estaba. En el suelo, solo quedaba un charco de sangre fresca que se deslizaba lentamente hacia el altar, como obedeciendo a una fuerza invisible. El abad cayó de rodillas, rezando con una voz quebrada. Yo, paralizada, comprendí que lo inevitable había comenzado. El cáliz no solo lloraba sangre, también la devoraba. Y esa noche, había bebido el alma de un hombre. Capítulo 6. El rezo que desató el llanto. Aquella madrugada el monasterio parecía sostenido por un silencio quebradizo. Tras la desaparición del fraile, nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Los rezos se hacían más largos, más desesperados, como si quisiéramos cubrir con salmos lo que todos sabíamos. El cáliz seguía llorando, y su llanto reclamaba más que plegarias. El abad, pálido y demacrado, ordenó una vigilia colectiva. Nos reunió a todos en la capilla, velas en mano, y exigió que recitáramos las letanías hasta que el primer rayo del sol atravesara los vitrales. Solo la voz unida de los justos puede contener al cáliz, dijo, aunque su voz temblaba con más miedo que fe. Me arrodillé junto al altar. La mancha en mi brazo ardía como fuego vivo, latiendo al ritmo de las oraciones. Cerré los ojos, intentando seguir las palabras del coro, pero cada sílaba me pesaba en la lengua. Sentía que algo dentro del cáliz respondía. Entonces sucedió. A medida que las voces de todos se alzaban en un solo rezo, el cáliz comenzó a estremecerse. No una gota, sino un torrente de sangre brotó de su interior, derramándose por los bordes como si una herida se hubiera abierto. El sonido era insoportable, un chorro denso golpeando el mantel, el goteo transformado en un rugido líquido.
Las voces del coro se quebraron. Algunos siguieron rezando. Otros gritaron. Yo abrí los ojos y vi lo imposible, la sangre no solo caía, sino que subía también, suspendiéndose en el aire, formando hilos rojos que se retorcían como serpientes. No detengan el rezo, bramó el abad, con un fervor desesperado. Es la única forma de resistir. Obedecimos. Las palabras salían de nuestras gargantas con lágrimas y sudor, como si fueran cuchillas que cortaban el aire. Pero cuanto más rezábamos, más furioso lloraba el cáliz. En ese instante, sentí que el suelo vibraba bajo mis rodillas. El eco de la sangre golpeaba como un tambor de guerra, y el olor metálico impregnaba cada rincón de la capilla. Las sombras en los muros parecían moverse al compás, danzando con formas que no eran humanas. Un novicio, incapaz de resistir, se levantó y corrió hacia la puerta. Apenas tocó el umbral. La sangre lo alcanzó como un látigo. Cayó al suelo con un grito desgarrador, su cuerpo retorciéndose mientras su rostro se desfiguraba en una mueca de terror. El cáliz lo absorbía sin tocarlo, como si el aire mismo fuera un río que lo arrastraba. Yo, aterrada, entendí lo que nadie se atrevía a decir. No era el silencio lo que despertaba al cáliz, sino nuestras propias plegarias. Cada palabra, cada nota de fe, lo alimentaba. Rezábamos para contenerlo, y en realidad lo estábamos desatando. Cuando la sangre finalmente cesó, el coro estaba roto. El cáliz brillaba sereno, lleno hasta el borde, como si se burlara de nosotros. Y en mi interior, una certeza me desgarraba: la próxima madrugada, el llanto sería aún peor. Capítulo 7. El visitante prohibido. El rumor se extendió más rápido que las campanas del amanecer. Alguien había llegado al monasterio pidiendo ver el cáliz. Nadie recordaba la última vez que un forastero había cruzado aquellas puertas de piedra. El abad lo recibió con el ceño fruncido, pero no lo rechazó. Quizás por miedo, quizás porque sabía que lo inevitable había comenzado. El hombre era alto, de mirada clara y sonrisa perturbadoramente tranquila. No traía equipaje ni insignia religiosa, pero caminaba como quien conoce de antemano cada rincón del convento. Cuando sus ojos se posaron en mí, sentí un escalofrío. Fue como si viera, a través de mi piel, la marca roja que ardía en mi brazo. He viajado muchas leguas, dijo con voz suave, y solo por una razón: contemplar al cáliz que llora. El abad lo miró con desconfianza. Nadie debía conocer ese secreto fuera de nuestros muros. Sin embargo, el hombre insistió. Su tono no era el de un peregrino devoto, sino el de alguien que hablaba de un viejo conocido. Al caer la noche, lo condujeron a la capilla. Yo permanecí oculta entre los bancos, observando. El cáliz reposaba en el altar, silencioso, como si aguardara. El visitante avanzó sin temor, y con un gesto reverente, o quizás arrogante, extendió la mano para tocarlo. «¡No lo hagas!», gritó el abad, pero su voz fue ahogada por el eco del primer goteo. La sangre comenzó a caer antes incluso de que sus dedos rozaran el metal. Una gota, 2, 3, pero esta vez no era el llanto lento de siempre. El cáliz lloraba con violencia, como si la presencia de aquel hombre lo hubiera provocado. El visitante sonrió. «Sí, me recuerdas». Sus dedos se posaron en el cáliz, y en ese instante, un rugido atravesó la capilla. Las velas se apagaron todas a la vez, y en la oscuridad vi cómo el hombre se arqueaba, estremecido, como si una corriente invisible le recorriera el cuerpo. La sangre chorreaba por sus brazos, impregnando su túnica. Los monjes rezaban. Algunos lloraban, otros huían. Yo me quedé inmóvil. Viendo lo imposible, el rostro del visitante comenzó a iluminarse con una expresión de éxtasis, como si el dolor lo alimentara. «He esperado tanto», susurró. «El cáliz no olvida a los suyos». Y entonces cayó al suelo, no con el estruendo de un cuerpo pesado, sino con la ligereza de quien se derrumba vacío. Cuando la luz volvió con las velas encendidas, ya no respiraba. Sus ojos, sin embargo, permanecían abiertos, fijos en el cáliz, con una sonrisa de paz perversa congelada en el rostro. El abad lo cubrió con su manto, pero no pudo ocultar lo evidente: el cáliz estaba más lleno que nunca, rebosante, como si hubiera bebido la vida de aquel hombre. Y en mis oídos resonaba su última frase: «El cáliz no olvida a los suyos». Esa madrugada comprendí que el visitante no había sido extraño. Era un elegido, una pieza más de la condena. ¿Y si el cáliz recordaba, a cuántos más aguardaba todavía? Capítulo 8. Los nombres escritos en sangre. La madrugada siguiente llegó envuelta en un silencio sofocante. Después de la muerte del visitante, nadie se atrevía a entrar en la capilla. Pero el abad nos obligó. «El cáliz exige presencia», dijo con voz ronca.
como si esas palabras no fueran suyas sino dictadas por una fuerza oculta. Nos reunimos alrededor del altar. Las velas temblaban aunque no hubiera corriente de aire. El cáliz estaba allí, rebosante, con la sangre más oscura que nunca. El olor metálico impregnaba cada respiro. Y mi marca ardía tanto que tuve que apretar el brazo contra el pecho para no gritar. Entonces sucedió lo inesperado. Una gota cayó, pero no se extendió como siempre sobre el mantel. Se deslizó con lentitud, como guiada por una mano invisible, dibujando una línea. Después, otra gota se unió. Y otra más. Todos contuvimos el aliento mientras las manchas se unían formando letras. Letras que no eran símbolos caóticos, sino palabras claras, un nombre. El primero fue del fraile que había huido de la capilla 2 noches atrás. Aún no sabíamos nada de él, salvo que nunca volvió. El nombre escrito con sangre brilló un instante y luego se apagó, como si quedara grabado en el aire mismo. Los murmullos estallaron. Algunos monjes se arrodillaron. Otros quisieron borrar las manchas con las manos. Pero la sangre se apartaba de sus dedos como si huyera de todo contacto humano. Yo no podía apartar la vista. Sentí un estremecimiento en la nuca cuando, lentamente, comenzaron a aparecer más letras. Esta vez eran 2 nombres. El primero, de un novicio apenas llegado hacía semanas. El segundo, era el mío. El mundo se me vino abajo. Las letras rojas ardían sobre el mantel. Inconfundibles. Como un sello maldito. Mis piernas flaquearon. El corazón me golpeaba con tal fuerza que creí que se me rompería en el pecho. Intenté hablar, pero la voz se me ahogó en la garganta. El abad avanzó. Miró fijamente los nombres y cerró los ojos con un gesto de resignación. La sangre ha hablado, murmuró. No podemos escapar. Sentí que todos los ojos se posaban en mí. No con odio, sino con miedo. Como si yo ya estuviera muerta. El novicio que también había sido nombrado rompió a llorar, suplicando clemencia. Nadie lo consoló. La campana de madrugada sonó. Y con cada campanada, el cáliz dejaba caer otra gota que marcaba nuevas letras. Nuevos nombres. La lista crecía como un pergamino de condenados. Y la sangre no se detenía. Comprendí, con un terror indescriptible, que el cáliz no solo lloraba por el pasado. Estaba escribiendo el futuro. Y nosotros, impotentes, lo veíamos dibujar nuestra muerte con cada trazo de sangre. Capítulo 9. La madrugada interminable. Nunca olvidaré aquella noche en que el tiempo se quebró. El cáliz había escrito nuestros nombres en sangre. Y con ellos se llevó también la lógica de las horas. A las 3:15 de la madrugada, la campana del convento sonó como de costumbre. Pero esta vez, nunca dejó de sonar. El repique no se repetía. Era el mismo eco alargado, suspendido en el aire como un lamento de bronce imposible de detener. Salimos de nuestras celdas confundidos, buscando el origen del ruido. Y al mirar los relojes de arena y los péndulos del monasterio, todos habían quedado congelados. Las manecillas señalaban lo mismo, 3:15. La madrugada no avanzaba. El cielo tras los vitrales permanecía oscuro, sin anunciar el alba. Afuera, los árboles estaban inmóviles. Ni una hoja se movía. El aire mismo parecía espeso, como si el mundo hubiera quedado atrapado en un instante eterno. El cáliz, en el centro de la capilla, brillaba bajo la luz de las velas como si disfrutara de nuestra desesperación. Sus lágrimas de sangre caían en un ritmo perfecto, idéntico al latido de un corazón. Yo lo sentía dentro de mi pecho, golpeando con fuerza, obligándome a sincronizarme con él. Estamos atrapados en su hora, dijo el abad, con voz temblorosa. El tiempo ahora le pertenece. Los monjes comenzaron a rezar frenéticamente, pero cada palabra resonaba como un eco apagado, como si Dios hubiera cerrado los oídos. Algunos intentaron salir, empujar las puertas del convento, romper los cerrojos, nada se movía. Era como golpear un muro invisible. El novicio cuyo nombre también había sido escrito cayó de rodillas, llorando. Su llanto se mezclaba con el goteo del cáliz, hasta que una de las gotas dejó de caer al mantel y flotó en el aire, suspendida. Todos nos quedamos mirando cómo esa gota se estiraba en dirección al muchacho. Antes de que pudiéramos reaccionar, atravesó su frente y desapareció en su piel. El joven gritó con un dolor indescriptible y luego quedó en silencio, desplomado en el suelo. Cuando nos acercamos, ya no respiraba. El cáliz había cobrado la primera vida de la lista. Yo permanecí paralizada. Mi nombre estaba allí también, brillando con rojo oscuro. Sentí que mi marca en el brazo ardía como un hierro candente. Quise arrancármela, arañarla, pero la piel parecía más dura que la piedra. El abad me sostuvo por los hombros, murmurando entre dientes: mientras dure esta madrugada, nadie que esté en la lista escapará.
Miré el cielo por los vitrales una vez más. No había estrellas, ni luna, ni promesa de amanecer. Solo una oscuridad inmóvil, infinita. Y comprendí con terror que esa madrugada podía no terminar jamás. Capítulo 10. El sacrificio anunciado. El convento entero temblaba bajo el peso de esa madrugada que no quería morir. Los monjes deambulaban como sombras, rezando con los labios secos, y cada rincón olía a hierro y a incienso quemado. Yo llevaba en el brazo la marca ardiente, cada vez más oscura, como si la sangre del cáliz hubiera comenzado a reemplazar la mía. El abad me llamó a la biblioteca prohibida. Allí, entre códices cubiertos de polvo y velas vacilantes, desplegó un manuscrito antiguo, tan viejo que sus letras parecían escritas con ceniza. No me miró a los ojos cuando habló, como si la verdad pesara demasiado. Aquí está el origen de la profecía, murmuró. El cáliz no llora por capricho. Es un sello, un pacto, para detenerlo. No basta con rezar ni con huir. Solo un sacrificio de fe pura puede romper su llanto. Me quedé sin aliento. El abad pasó la mano sobre las páginas, revelando un dibujo grotesco, un monje arrodillado, con el cáliz en las manos, derramando su propia sangre en su interior. Un alma justa, dijo con voz quebrada. Solo la entrega voluntaria de alguien inocente puede saciarlo. Me aparté de golpe. La idea de que el cáliz devorara no solo a los pecadores, sino también a los puros, me revolvía el alma. ¿Y quién decide qué alma es justa?, pregunté con un hilo de voz. El abad me miró entonces, y su silencio fue más terrible que cualquier palabra. Yo entendí, el cáliz ya había decidido. Mi nombre estaba escrito en sangre sobre el mantel. El resto del día transcurrió como una farsa. Los monjes me observaban con respeto y miedo, como si ya fuera un cadáver andante. Algunos evitaban cruzarse conmigo. Otros me ofrecían bendiciones rápidas, murmuradas. Yo caminaba entre ellos como un espectro. Al caer la noche, el llanto del cáliz volvió. Esta vez no eran gotas aisladas, un torrente se desbordaba, escurriéndose hasta el suelo, dejando huellas rojas que parecían perseguirme. Me refugié en mi celda, pero allí también lo escuché, como si las paredes respiraran sangre. Me arrodillé, temblando. Y por primera vez en mi vida, no supliqué por mi vida, sino por la verdad. Si es mi destino, susurré, que sea claro. Entonces la marca en mi brazo brilló, roja como un hierro incandescente, y en mi mente escuché una voz, profunda y ajena, que no venía de Dios ni del demonio, sino del propio cáliz. Tu fe me pertenece, grité, y el eco de mi voz se mezcló con el goteo interminable. La campana del convento repicó sola, sin manos humanas que la tocaran, como un anuncio fúnebre. El sacrificio ya estaba escrito. Solo quedaba decidir si lo entregaría por voluntad propia, o si el cáliz lo arrancaría de mí. Capítulo 11. El falso redentor. El ambiente en el convento se había tornado insoportable. Cada respiración era un acto de miedo, cada rezo un susurro quebrado. El cáliz continuaba llorando en la capilla, derramando su sangre interminable como si se burlara de nuestra impotencia. Y en medio de esa desesperación, apareció él, el sacerdote viajero. Llegó al amanecer, cuando el tiempo aún seguía detenido en las 3:15. Su sotana estaba impecable, y sus ojos irradiaban una seguridad que contrastaba con la angustia de todos nosotros. Se presentó como mensajero de la Iglesia, asegurando haber soñado con nuestro tormento, guiado por visiones divinas. El abad, agotado, lo recibió con una mezcla de esperanza y sospecha. Yo, marcada por el cáliz, sentí de inmediato que algo no encajaba. Su sonrisa era demasiado perfecta, demasiado ensayada. He venido a salvarlos, declaró con solemnidad. El sacrificio no debe recaer en ninguno de ustedes. Dios me ha señalado a mí para romper la maldición. Los monjes lloraron de alivio. Algunos incluso cayeron de rodillas, agradeciendo a aquel hombre que parecía la respuesta a todas nuestras plegarias. El abad, sin embargo, permaneció en silencio, observando. Aquella noche, el falso redentor pidió que todos nos reuniéramos en la capilla. Ordenó que encendiéramos todas las velas, que colocáramos el cáliz en el centro, sobre un paño blanco recién bordado. Su voz era firme, convincente, como la de un predicador que sabe manipular el fervor de sus fieles. Comenzó a rezar en voz alta, elevando los brazos hacia el cielo. Los monjes lo acompañaban, entusiasmados, como si por fin la pesadilla estuviera a punto de terminar. Pero entonces lo noté, el cáliz lloraba con más furia que nunca, cada gota cayendo como un latido acelerado. Me acerqué, con el brazo ardiendo, y vi cómo la sangre en el cáliz se agitaba, formando ondas oscuras. Las letras comenzaron a dibujarse de nuevo sobre el mantel.
El nombre que apareció primero fue el suyo, el del Redentor. «Detente», grité. «No es Dios quien te ha traído aquí, sino el cáliz. Él te reclama». El sacerdote me miró con desprecio, sus ojos destilando un brillo de soberbia. «Cae, niña marcada. Tú eres la señal de la debilidad de este lugar». Alzó el cáliz con ambas manos, proclamando: «Hoy lo someto en nombre del Altísimo». Pero en cuanto sus labios rozaron el borde, un alarido inhumano llenó la capilla. La sangre salió disparada hacia su rostro, cubriéndolo por completo. Gritó, intentando soltarlo, pero sus manos quedaron pegadas al metal como encadenadas. El líquido entraba en su boca, ahogándolo, mientras los monjes, aterrados, retrocedían. En segundos, su cuerpo se desplomó. El cáliz quedó de nuevo en el altar, intacto, mientras de su boca aún resbalaban hilos rojos. Sus ojos, abiertos, tenían una expresión de horror absoluto. El abad habló con voz quebrada. «El cáliz no acepta falsos sacrificios. Solo la entrega verdadera podrá detenerlo». Yo entendí entonces que el tiempo. Capítulo 12, la última madrugada. La campana volvió a sonar sola. A las 3:15. Como un lamento metálico que atravesaba las piedras del convento. Nadie la tocaba. Y sin embargo su eco llenaba todos los pasillos. Como si anunciara el final. Los monjes se reunieron en la capilla, sus rostros consumidos por el miedo. Yo caminé entre ellos con la certeza clavada en el pecho: el cáliz había decidido. Y mi nombre estaba escrito en sangre desde días atrás. El cáliz brillaba en el altar, más lleno que nunca. La sangre se derramaba por los bordes, cayendo en cascadas espesas que manchaban el suelo y trepaban como raíces vivas hacia los muros. Las letras formadas en el mantel ahora eran tantas que ya no quedaba espacio en blanco. Los nombres de todos los que habían muerto, de todos los que aún estábamos allí, palpitaban como heridas abiertas. El abad me tomó de los hombros. Sus manos temblaban, pero su mirada ardía con la fuerza de la fe. «Hija», susurró, «no huyas más. Tu sacrificio puede ser nuestra salvación». Yo lo miré, sintiendo un vacío desgarrador. ¿Era destino o condena? La marca en mi brazo ardía como un fuego líquido que me consumía por dentro. Cada latido parecía bombear no mi sangre, sino la del cáliz. Me acerqué al altar. El murmullo de los monjes llenó el aire. Un rezo quebrado que sonaba más a llanto que a plegaria. El cáliz vibraba, goteando con furia, como si esperara ansioso mi entrega. Levanté las manos, temblorosas, y lo toqué. El frío del metal me recorrió la piel como un rayo, y sentí que algo me succionaba desde adentro. La sangre comenzó a subir por mis brazos, trepando como serpientes rojas. Cerré los ojos y pronuncié la única oración que me quedaba. «Si mi fe es suficiente, que termine aquí». Entonces, un rugido ensordecedor sacudió la capilla. Las velas estallaron. El suelo vibró y las paredes sangraron como si fueran carne. Los monjes gritaron. El abad cayó de rodillas. Y yo sentí que mi cuerpo se deshacía en un río ardiente. La sangre me envolvió, me atravesó, me borró. Y de pronto, silencio. Abrí los ojos. El cáliz estaba vacío, limpio, como si nunca hubiera contenido nada. El tiempo avanzaba otra vez, los relojes se movían. La campana enmudeció. Afuera, un rayo de sol atravesaba los vitrales, pintando de oro y paz lo que hasta entonces había sido oscuridad. Los monjes lloraban, abrazándose, como si la vida hubiera regresado. El abad me buscó con la mirada, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo había desaparecido, y solo una última gota de sangre brillaba en el fondo del cáliz, como un recuerdo. Esa fue mi última madrugada, y aunque el llanto del cáliz se detuvo, sé que un día volverá a llorar, porque la fe nunca es suficiente para saciar a lo eterno. Capítulo 13, el cáliz vacío. El amanecer había devuelto la calma al convento, por primera vez en semanas. Los rezos sonaban firmes, sin el temblor del miedo. El cáliz descansaba en el altar, limpio, seco, inofensivo. Los monjes lo rodeaban con un silencio reverente, como si contemplaran el cadáver de una bestia derrotada. El abad ordenó cubrirlo con un velo blanco y sellar la capilla. «El peligro ha terminado», proclamó, su voz quebrada por el cansancio. Y aunque todos querían creerle, en sus ojos permanecía una sombra que no se disipaba. Yo no estaba allí, al menos, no de la manera en que solía estar. Ellos pensaban que me había ido con mi sacrificio, que mi cuerpo se había disuelto en la sangre, entregado al misterio. Pero yo, seguía presente, no en carne, sino en la resonancia de cada gota que el cáliz había llorado. Esa noche, mientras los monjes dormían confiados, el viento recorrió los pasillos del convento con un murmullo extraño.
Algunos se despertaron pensando que eran sueños. Otros se arrodillaron creyendo escuchar a los ángeles. Pero yo sabía la verdad, era mi voz. Flotando entre las piedras. En la capilla. El velo que cubría el cáliz comenzó a moverse. No por una corriente de aire, sino por un pulso leve, como el de un corazón dormido. Nadie lo vio. Nadie escuchó el suave sonido de un goteo inexistente que volvió a nacer en la penumbra. El cáliz seguía vacío, pero en su interior, algo aguardaba. En sueños, los monjes empezaron a pronunciar mi nombre. Sus labios repetían mis palabras, mis plegarias, mis últimos suspiros. Y cuando despertaban, no recordaban nada, salvo un sabor metálico en la boca y un ardor en el brazo derecho, como si una mancha invisible se hubiera posado sobre ellos. El abad, Enker, volvió a la capilla 3 días después. Levantó el velo con manos temblorosas y lo encontró tal como lo había dejado, el cáliz seco, brillante, sin una sola gota. Sin embargo, al inclinarse, escuchó un murmullo dentro. Era mi voz. Todavía estoy aquí. El cáliz estaba vacío, pero vacío no significa muerto. Porque lo que una vez llora sangre, nunca deja de llorar. Solo aprende a esperar. Capítulo 14. El eco en las paredes. El convento parecía haber recobrado la normalidad. Los rezos volvían a marcar las horas. Las campanas repicaban con puntualidad. Y la vida monástica seguía su curso como si la pesadilla hubiese quedado atrás. Sin embargo, bajo esa aparente calma, algo seguía respirando en secreto. Comenzó con un susurro. La primera noche, un novicio aseguró escuchar mi voz en el pasillo que llevaba a la capilla. Nadie le creyó. La segunda noche, varios monjes despertaron a la misma hora, diciendo haber oído un murmullo que se mezclaba con el viento. Pero no era viento, eran oraciones. Mis oraciones, repetidas con un eco hueco que parecía salir de las paredes mismas. El abad, incapaz de descansar, recorrió los claustros con un farol en la mano. Yo lo vi, aunque él no podía verme. Sus pasos resonaban, y cada eco respondía con mi voz, multiplicada en decenas de lamentos. Todavía estoy aquí, decían los muros, con un susurro que lo hacía temblar. Pronto, las paredes comenzaron a mancharse. Al principio, eran pequeñas vetas rojizas, como humedad, pero al rozarlas, los monjes descubrieron que no era agua, era sangre, seca y oscura, que se filtraba desde dentro de la piedra. Intentaron limpiarla, rasparla, cubrirla con cal, pero cada madrugada aparecía de nuevo, formando trazos que recordaban a letras. Yo sabía lo que eran, fragmentos de mi nombre, desgarrados, esparcidos en cada muro del convento. El cáliz ya no lloraba en el altar, ahora lloraba en las paredes. Una noche, mientras todos dormían, el eco se volvió grito. Los muros retumbaron como si alguien los golpeara desde adentro, y la sangre comenzó a fluir en hilos finos, descendiendo hasta el suelo. Los monjes despertaron sobresaltados y acudieron a la capilla. Pero el cáliz seguía vacío, intacto, como si nada tuviera que ver con aquella locura. El abad cayó de rodillas, con el rostro empapado en sudor, y confesó lo que había temido desde mi sacrificio. No se detuvo, solo cambió de lugar. Yo lo observaba, atrapada entre la piedra y la sangre, incapaz de partir, incapaz de callar. Mi voz ya no era solo un eco, era parte del monasterio, y cada noche crecía más fuerte. Los monjes comenzaron a cubrirse los oídos, a rezar con desesperación, pero no podían escapar, porque mis palabras ya no estaban en el aire, estaban grabadas en la piedra misma, en los muros que los rodeaban, en las paredes que jamás dejarían de repetir. La última madrugada no terminó. Capítulo 15. La fe rota. El convento ya no era un refugio de oración, se había convertido en un sepulcro vivo, donde cada piedra exhalaba un lamento y cada muro sangraba nombres prohibidos. Los monjes, agotados, apenas podían sostenerse en pie. Sus rezos eran balbuceos huecos que se perdían entre los ecos de mi voz, multiplicada en todos los rincones. El abad, antes firme como un roble, se consumía en silencio. Sus ojos habían perdido toda luz, y sus manos temblaban al sostener el rosario. Una madrugada, reunió a los hermanos en la capilla. El cáliz seguía vacío, brillante e inocente, pero todos sabíamos que era una mentira. Nuestra fe, dijo con voz quebrada, no ha resistido la prueba. Los monjes lo miraban con desesperación. Yo estaba allí, en las paredes, en las sombras, en cada gota seca que manchaba los vitrales. Los escuchaba suplicar, pero ya no rezaban a Dios. Rezaban para que el eco se detuviera, para que mi voz dejara de perseguirlos. Entonces, uno de ellos perdió el control. Con un grito, tomó el cáliz y lo arrojó contra el suelo.
El metal retumbó como un trueno, pero no se rompió. En cambio, el sonido se multiplicó, convirtiéndose en un rugido que recorrió todo el monasterio. Las paredes comenzaron a temblar, y de las grietas brotó sangre fresca, ardiente, como si el edificio entero se desangrara. «Nos ha condenado», chilló otro monje, arrancándose la túnica, golpeando su propio pecho. «Ya no hay fe, ya no hay salvación». El abad cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Levantó los brazos y gritó: «Perdónanos, Señor, hemos fallado». Pero la respuesta no fue el silencio divino, sino un estruendo abismal. Los vitrales estallaron, lanzando fragmentos de luz y sangre. El cáliz, intacto en medio del suelo empapado, comenzó a brillar con una claridad rojiza. Yo sentí como mi voz, multiplicada, se convertía en un grito que ya no era mío, sino del propio cáliz. Los monjes cayeron uno a uno, no muertos, sino arrodillados, quebrados, con los ojos en blanco. La fe que los había sostenido toda su vida se resquebrajó en un solo instante. Ninguno volvió a rezar, ninguno volvió a pronunciar el nombre de Dios. Y yo comprendí la verdad final: el cáliz nunca buscaba sacrificios para aplacarse. Lo que quería desde el principio era romper la fe, arrancar la esperanza, vaciar las almas. No lloraba sangre, lloraba la derrota de la creencia. Esa fue la última madrugada del convento. La fe murió con ellos. Y el cáliz, en su vacío eterno, sonrió. Epílogo, el susurro eterno. Años después, el convento fue abandonado. Las piedras quedaron cubiertas de musgo. Las campanas oxidadas enmudecieron. Y el viento fue el único guardián de aquel lugar maldito. Los viajeros evitaban acercarse, pues decían que al caer la noche, un murmullo recorría los pasillos vacíos. Un murmullo que repetía los nombres de quienes alguna vez vivieron allí. Los pocos que se atrevieron a entrar hablaron de paredes húmedas, marcadas con vetas rojas que nunca se secaban, y de un eco insistente que no provenía de sus pasos, sino de una voz femenina que susurraba desde la piedra misma. La última madrugada no terminó. En el altar, bajo los restos de vitrales rotos y bancos cubiertos de polvo, el cáliz seguía en pie, vacío, reluciente, inocente, esperando. Dicen que quien lo mire demasiado tiempo ve su propio nombre reflejado en el fondo, y que, a las 3:15 de la madrugada, aunque no haya nadie alrededor, se escucha una sola gota caer. El cáliz ya no pertenece al convento, pertenece al tiempo, y el tiempo, tarde o temprano, siempre reclama lo suyo.